Hola, bienvenidos a una sesión más del Círculo Bastiat en este ciclo ya largo dedicado a analizar y sobre todo a aprender de una de las obras más importantes en el mundo de la historia del pensamiento económico, que es precisamente La riqueza de las naciones de Adam Smith. Una investigación acerca de la naturaleza y causas de la riqueza de las naciones, publicada por primera vez en 1776 y que hoy, en pleno año 2022, todavía nos dice mucho, porque qué duda cabe que en esta obra encontramos principios que son universales y serán válidos siempre que tengamos que enfrentar, entre otras cosas, la escasez, que para mí es el problema económico de fondo que hemos logrado minimizar, pero que nunca lograremos superar del todo. Y estamos ya por iniciar el análisis del quinto y último libro de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones de Adam Smith, libro quinto que lleva por título De los ingresos del soberano o del Estado, y que no nada más tratan de cuáles son las fuentes de recursos para el soberano y el Estado, sino que comienza con una reflexión de Adam Smith en torno a cuáles deben ser las tareas del Estado, las tareas del soberano. Hoy en día diríamos cuáles deben ser las tareas del gobierno y de los gobernantes. Y luego Smith también analiza cuáles deben de ser, según él, las fuentes de ingresos para financiar esas tareas. Y yo creo que desde el punto de vista liberal, una pregunta fundamental es no qué puede hacer un gobierno, sino qué debe hacer el gobierno. A ver, para mí el liberalismo no es una ideología, no es una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y de cómo deben actuar las personas para lograr ese tipo de organización social. Para mí el liberalismo, antes que otra cosa, y yo diría que solamente eso, es un principio ético para guiar la conducta de las personas. Y este principio ético dice, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Cuál es el único límite que se le debe imponer a la conducta de cada quien? Los derechos de los demás. ¿Qué es a lo único a lo cual se le debe obligar a las personas? Respetar los derechos de los demás. ¿Qué es lo único, sí, que se le debe prohibir a las personas? Violar los derechos de los demás. Claro que esta afirmación, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, que dicho sea de paso son las dos R's, ¿sí?, inseparables de la libertad, la R del riesgo y la R de la responsabilidad, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieres, nos debe llevar inmediatamente a la pregunta, ¿y qué son los derechos? Yo creo que esa es una pregunta fundamental que nada más la planteo porque no es este el momento de responderla. Pero yo sí creo que el liberalismo, más que una ideología, una idea preconcebida de cómo debe organizarse la sociedad y cómo deben actuar las personas para lograr ese tipo de organización, el liberalismo es un principio ético, ¿sí?, para guiar la conducta de las personas, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. Y entonces la pregunta es, ¿qué tipo de gobierno es el que le corresponde a ese principio? Lo cual nos lleva a la pregunta, no qué pueden hacer los gobiernos. El problema es que los gobiernos pueden hacer, y de hecho hacen mucho más de lo que deberían hacer. La pregunta no es qué pueden hacer los gobiernos, sino qué deben hacer los gobiernos. Y esta pregunta, ¿qué deben hacer los gobiernos? Al menos en mi caso, me plantea otra. ¿Existe una manera objetiva de responder esta pregunta? Hay una manera objetiva, ¿sí?, en el sentido de que todo mundo, conociendo esa respuesta, tendría que aceptarla, de responder a la pregunta, ¿qué debe hacer el gobierno? ¿Sí? Smith lo tenía muy claro.
habrá que ver si tenía razón, pero Smith tenía muy claro. Al final del libro cuarto, ¿sí? Cuando termina ya de analizar a la fisiocracia, ¿sí? Smith dice lo siguiente: según el sistema de la libertad natural, ¿sí? Sistema de la libertad natural, que consiste en que lo único que se le prohíbe a los seres humanos violar los derechos de los demás, y lo único por lo que se les castiga es por violar los derechos de los demás, y a lo único a que se les obliga es a, vamos a decirlo así, resarcir a sus víctimas. Según el sistema de la libertad natural, el soberano, hoy podríamos decir el gobierno, los gobernantes, solo tiene 3 deberes que cumplir. 3 deberes de sobresaliente importancia, pero que están al alcance y comprensión de una inteligencia corriente. Es decir, que cualquier persona, ¿sí?, debería de entender. El primero de estos deberes es proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Es decir, proteger a los ciudadanos de un país, ¿sí?, de las injusticias cometidas por los gobiernos, los soberanos de otros países, ¿sí? Segundo, el deber de proteger en cuanto sea posible a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma. O dicho de otra manera, el deber de establecer una exacta administración de justicia. Establecer una exacta administración de justicia. Entonces, la primera tarea del soberano, del gobierno, del gobernante, según Adam Smith, es proteger a las personas, ¿sí?, de, vamos a decirlo así, la violación de derechos por parte de personas de otra nacionalidad. La segunda tarea es proteger a las personas de la violación de derechos por parte de connacionales, de personas de su misma nacionalidad. Y al final de cuentas, se trata de una sola tarea. En el primer caso, referida a extranjeros; en el segundo caso, referida a connacionales, ¿sí? La tarea del soberano, la tarea del gobernante, la tarea del gobierno es garantizar, y fíjense lo que dice Smith, ¿sí?, en cuanto sea posible, el respeto a los derechos de las personas. Y me llama la atención esto que dice Smith, en cuanto sea posible, porque no hay ningún gobierno, ningún gobernante, por más bien intencionado que sea, que resulte 100% eficaz a la hora de garantizar los derechos de los ciudadanos. No lo hay, ¿sí? Estrictamente hablando, ningún gobierno, ningún gobernante puede garantizar el respeto a los derechos de las personas, ¿sí? Lo que debe hacer el gobierno es, primero que nada, prohibir que se violen los derechos de las personas. Pero una cosa es prohibir que se violen los derechos de las personas. Por ejemplo, aquí en esta comunidad, las reglas del juego son: no matarás, respetarás el derecho a la vida, no violarás el derecho a la vida, no secuestrarás, no esclavizarás, respetarás el derecho a la libertad individual, no violarás el derecho a la libertad individual, ¿sí?, y no robarás, ¿sí? Respetarás el derecho a la propiedad privada, no violarás el derecho a la propiedad privada. Pero una cosa es que hay una autoridad, por ejemplo el gobierno, el gobernante, ¿sí?, que prohíba violar esos derechos, y otra cosa muy distinta es que garantice en todos los casos, ¿sí?, que no se van a violar esos derechos. Esto es humanamente imposible, por más honesto y eficaz
que sea el gobernante y por más que tenga muy claro que la única tarea que verdaderamente lo legitima como gobernante es hacer valer los derechos de los ciudadanos. Dicho de otra forma, hacer valer la justicia, que no es otra cosa más que el respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? Y esto de los derechos de los demás no deja de ser redundante porque uno para consigo mismo no tiene derechos. ¿Sí? Los derechos siempre son de alguien más. ¿Sí? De alguien más. Claro, eso no quiere decir que yo no tenga derechos, pero esos derechos que tengo son siempre frente a alguien más, no frente a mí mismo. ¿Sí? No frente a mí mismo. Entonces, lo primero que debe hacer el gobierno, siguiendo esta idea de Smith, de que lo que el soberano debe hacer es hasta donde sea posible, ¿sí? En cuanto sea posible hacer valer la justicia, lo primero que debe hacer es prohibir la violación de derechos. En segundo lugar, prevenir, ahora sí, hasta donde sea posible, la violación de derechos. Ahora, como esa prevención no va a ser 100% eficaz y siempre habrá delincuentes que violen derechos, la tercera tarea es castigar al delincuente. Entendiendo por delincuente, ¿sí? Cualquier persona que viola derechos. Pero no nada más se trata de castigar al delincuente, sino también, cuando sea posible, de obligarlo a resarcir a su víctima. De obligarlo a resarcir a su víctima. ¿Sí? Estas son las 4 tareas de un gobierno, ¿sí? En un esquema, como le llama Smith, de libertad natural. Prohibir que se violen derechos, prevenir hasta donde es posible la violación de derechos. Como esa prevención nunca va a ser 100% eficaz y siempre habrá quien viole derechos, castigar al violador y obligarlo, cuando es posible, a resarcir a sus víctimas. A resarcir a sus víctimas. Entonces, dice Smith, según el sistema de la libertad natural, el soberano solo tiene 3 deberes que cumplir. 3 deberes de sobresaliente importancia, que son, no sé si Smith estaría de acuerdo en esto que voy a decir, pero yo estoy convencido que así es. 3 deberes, sobre todo los 2 primeros que señala Smith, que son los que justifican la existencia del gobierno, comenzando por el cobro de impuestos. Comenzando, ¿sí? Por la obligación que el gobierno le impone a los ciudadanos de entregarle parte del producto de su trabajo, que eso es cobrar impuestos. Entregarle al recaudador, ¿sí? Que actúa en nombre del gobierno, parte de nuestros ingresos, parte del producto de nuestro trabajo, ¿sí? Y hay que encontrar la justificación correcta para el cobro de impuestos. A ver, ¿qué justifica? Que ahí hay un poder, el poder del gobierno, que es el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. ¿Qué justifica? ¿Sí? Que hay un grupo de personas que ejercen esos poderes que de entrada obligan a los ciudadanos a entregarles parte del producto de su trabajo. Que eso es cobrar impuestos. Obligar al contribuyente a entregar parte del producto de su trabajo. Y si nosotros aceptamos que las personas tenemos el derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, y vaya que lo tenemos, entonces hay que encontrar la justificación correcta al cobro de impuestos. Los anarcocapitalistas dirían, bueno, dado que las personas tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, no se justifica el cobro de impuestos. Los liberales pensamos distinto.
Dado que las personas tenemos derecho al producto íntegro de nuestro trabajo, tenemos que encontrar la justificación correcta al cobro de impuestos por el cual el gobierno nos obliga a entregarle una parte del producto de nuestro trabajo. ¿Sí? ¿Cuál es esa justificación? Ya la veremos en una sesión posterior cuando analicemos lo que dice Smith respecto a los impuestos. Pero antes de llegar a ese tema, tenemos que ver cuáles son, según Smith, las tareas propias del soberano, y ya se mencionaron dos. Según el sistema de la libertad natural, el soberano solo tiene 3 deberes que cumplir. 3 deberes de sobresaliente importancia, pero que están al alcance y comprensión de una inteligencia corriente. Primero, el deber de proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades independientes. Segundo, el deber de proteger en cuanto sea posible a cada miembro de la sociedad frente a la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma. O el deber de establecer una exacta administración de la justicia. Y tercero, el deber de edificar y mantener ciertas obras públicas y ciertas instituciones públicas que jamás serán el interés de ningún individuo o pequeño número de individuos el edificar y mantener, puesto que el beneficio, la ganancia obtenida, nunca podría reponer el coste que representarían para una persona o un reducido número de personas, aunque frecuentemente lo reponen con creces para una gran sociedad, para una gran sociedad. Bueno, con esto termina Adam Smith el libro 4 de los 5 libros que integran La riqueza de las naciones, dando paso al libro 5, cuyo título es De los ingresos del soberano o del Estado. Y antes de entrar al tema de los ingresos del soberano o del Estado, Adam Smith retoma, ¿sí?, su idea de cuáles son las 3 tareas que debe desempeñar el soberano. Y dice al inicio del libro 5, el primer deber del soberano, el de proteger a la sociedad de la violencia o invasión de otras sociedades independientes, solo puede ser cumplido mediante una fuerza militar. ¿Sí? Pero el gasto que comporta la preparación de esta fuerza militar en tiempo de paz y el empleo de la misma en tiempo de guerra es muy diferente en los diversos estadios de la sociedad, en las distintas etapas de su desarrollo, y ahí viene todo un análisis muy interesante, en el cual desafortunadamente no nos podemos detener, de cómo, dependiendo del grado de desarrollo de la sociedad, dependerá el tipo de defensa que se pueda constituir en contra de las agresiones de otras naciones, en contra de las agresiones de otras naciones. Pero queda claro que para Smith, sí, el primer deber del soberano es proteger a la sociedad de la violencia e invasión de otras sociedades, ¿sí? Luego dice, hay solo 2 métodos mediante los cuales el Estado puede suministrar una defensa pública aceptable. Hay solamente 2. En primer lugar, dice Smith, a través de una política rigurosa que pueda, a pesar de todo el peso del interés, naturaleza e inclinaciones de la gente, obligar a la práctica de ejercicios militares y forzar a todos los ciudadanos en edad militar o a un cierto número de ellos a añadir en cierto grado de oficio de soldado al oficio o profesión que se ejerce. Es decir, de lo que está hablando Smith es de crear una milicia, un grupo de ciudadanos con entrenamiento militar, quienes se dedican cada uno de ellos a su oficio. Uno es el cervecero, otro es el panadero y otro es el carnicero, pero con entrenamiento militar de tal manera que cuando sea necesario se les pueda llamar a filas para defender su sociedad en contra de las agresiones de sociedades, ¿sí?, extranjeras.
¿sí? O en segundo lugar, mediante la manutención y empleo de un cierto número de ciudadanos en la práctica constante de ejercicios militares, ¿sí? Puede hacer que el oficio de soldado sea un oficio particular, separado y diferente de todos los demás. Es decir, ya no se trataría de una milicia, ciudadanos que viven de su oficio con entrenamiento militar, que pueden ser llamados a filas para defender a la patria, sino un ejército, ¿sí? Compuesto por personas, obviamente con todo el entrenamiento militar necesario, cuyo oficio es precisamente el oficio militar. El oficio militar. ¿Sí? Bueno, después de analizar los pros y los contras de la milicia y del ejército, dice Smith, la civilización de cualquier país puede ser perpetuada o incluso preservada durante cualquier periodo considerable solo por medio de un ejército permanente. Y así como un ejército regular bien administrado es el único medio de defensa para un país civilizado, también es el único medio para civilizar de forma veloz y tolerable a un país bárbaro. ¿Sí? Un ejército permanente bien organizado es el instrumento que ejecuta y mantiene todas las otras reglamentaciones del Estado. A ver, aquí lo que está diciendo Smith es algo importante. ¿Cuál es la única institución que en un país tiene la cobertura territorial y la fuerza suficiente para mantener o imponer un determinado orden social? El ejército. El ejército, ¿sí? Y aquí hace referencia, por ejemplo, ¿sí?, a Pedro el Grande. Dice, un ejército permanente impone con fuerza irresistible la ley del soberano hasta las provincias más remotas del imperio y mantiene un cierto grado de gobierno regular en países que en otro caso no admitirían ninguno. Todo el que investiga atentamente los progresos que Pedro el Grande introdujo en el imperio ruso comprobará que casi todos ellos se resuelven en el establecimiento de un ejército permanente bien organizado. Es el instrumento que ejecuta y mantiene todas sus otras reglamentaciones. El orden y la paz interior, ¿sí?, que ese imperio ha disfrutado, se refiere al imperio ruso, desde entonces, desde las épocas de Pedro el Grande, se debe totalmente a la influencia de dicho ejército. Ahora, es interesante ver lo que dice Smith en las primeras líneas de este párrafo, y permítanme regresar a ello. Dice, así como un ejército regular, sino una milicia, no ciudadanos con entrenamiento militar que se dedican a sus oficios, a la panadería, a la cervecería, a la carnicería, y que en el momento en que son necesarios se les llama filas para defender a la patria. Eso sería una milicia. No, un ejército regular. Personas cuyo oficio es el oficio militar y que están entrenadas para ejercerlo de la manera más eficaz posible. Un ejército regular bien administrado es el único medio de defensa para un país civilizado. Y luego dice, también es el único medio para civilizar de forma veloz y tolerable, habrá que ver qué entendía Smith por tolerable, a un país bárbaro. La pregunta que me hago es si Smith creía que los países civilizados tenían la obligación de civilizar de forma veloz y tolerable a los países bárbaros, para lo cual se necesitaba, según Smith, un ejército regular. Y luego pone todo el ejemplo de Pedro el Grande. Y luego dice,
Las personas de principios republicanos han mostrado recelo frente a un ejército regular, en tanto peligroso para la libertad. Miren, ¿por qué? A ver, lo voy a poner así. Las dictaduras duran hasta que los militares quieren. Las dictaduras duran hasta que los militares quieren. Y es por eso que el dictador le conviene estar en buenos términos con los militares, o por lo menos con la cúpula del ejército, o con lo menos con parte de la cúpula del ejército. ¿Sí? Porque ese dictador va a durar hasta que los militares quieran. ¿Sí? Hasta que, por ejemplo, los militares se pongan del lado del pueblo, una vez que el pueblo ya no aguanta la tiranía, y se levanten armas. ¿Sí? Claro, podrá haber casos en los cuales el pueblo pueda más que el ejército, cuando de una rebelión en contra de una tiranía se trata. ¿Sí? Pero en muy buena medida, una dictadura dura hasta que los militares quieren. Por eso es que a los militares hay que tenerlos, vamos a decirlo así, muy bien delimitados. ¿Sí? Muy bien delimitados. ¿Sí? ¿Qué dice Smith? Las personas de principios republicanos han mostrado recelo frente a un ejército regular en tanto peligroso para la libertad. Y ciertamente lo es. Siempre que el interés del general y los más altos oficiales no esté íntimamente conectado con el apoyo a la Constitución del Estado. Constitución del Estado que, como diría Smith, en el sistema de la libertad natural, tiene que ver con el respeto a la justicia, con el respeto a los derechos de los demás, con el respeto a los derechos de los demás. ¿Sí? Y luego dice Smith una larga frase que creo que vale la pena, ¿sí?, por lo menos leer. Dice, cuando la fuerza militar es colocada bajo el mando de aquellos que tienen el máximo interés en apoyar a la autoridad civil, porque ostentan ellos mismos la cuota más grande de dicha autoridad, entonces un ejército permanente jamás puede ser un peligro para la libertad. Por el contrario, en algunos casos puede resultar hasta muy favorable para ella. ¿Cuándo? Cuando la fuerza militar es colocada bajo el mando de aquellos que tienen el máximo interés en apoyar a la autoridad civil, porque ostentan ellos mismos, ¿sí?, los militares que detentan el poder, la cuota más grande de dicha autoridad. Entonces, un ejército permanente jamás puede ser un peligro para la libertad. Para la libertad. ¿Sí? La libertad que se aproxima al libertinaje solo puede ser tolerada en países donde el soberano está protegido por un ejército permanente y disciplinado. Solo en esos países la seguridad pública no requiere dotar al soberano con poder discrecional alguno para suprimir la temeridad impertinente de esa licenciosa libertad. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Smith? Cuando los militares, el ejército, la fuerza de las armas, está sometida al orden, a la autoridad civil, se podrían permitir en esa sociedad, dice Smith, ciertos actos de libertinaje. ¿Sí?
Ahora, yo soy de la idea de que los actos de libertinaje que violan derechos de terceros, muchas veces con el pretexto de defender defender derechos de alguien más, nunca deberían estar permitidos. Pero bueno, eso es lo que dice Smith. Y luego dice otra vez, el primer deber del soberano, entonces, el de defender a la sociedad de la violencia y la injusticia de otras sociedades independientes, se vuelve más y más oneroso a medida que progresa la civilización de la sociedad, porque a medida que progresa la civilización, progresan los avances tecnológicos, ¿sí? Por ejemplo, formar, ¿sí? Preparar, mantener, mejorar un ejército permanente resulta cada vez más caro, resulta cada vez más caro. Bueno, y ahí viene todo el análisis histórico que hace Smith, por ejemplo, menciona como uno de estos avances tecnológicos importantes el uso de la pólvora, y qué diría hoy en día de ver todos los avances tecnológicos que se han dado en los últimos siglos, todos ellos relacionados con la defensa militar. Claro, todo eso cada vez cuesta más, porque cada vez es tecnológicamente más sofisticado, y hay que comenzar por toda la investigación científica y desarrollo tecnológico que hay detrás de todos esos armamentos tan sofisticados. Lo que dice Smith tiene razón. Conforme avanza la sociedad, cada vez resulta más caro mantener un ejército regular. Pero Smith es muy claro al decir que solamente manteniendo un ejército regular puede garantizarse la defensa de un país frente a invasiones, ¿sí?, de terceros países. Bueno, el segundo deber del soberano, el de proteger en cuanto le sea posible a cada miembro de la sociedad contra la injusticia y opresión de cualquier otro miembro de la misma, o el deber de establecer una administración exacta de justicia, una administración exacta de justicia, también requiere un gasto muy distinto en los diversos estadios de la sociedad, ¿sí? En los diversos estadios de la sociedad, y aquí analiza Smith por qué, ¿sí?, conforme va avanzando la sociedad, por ejemplo, conforme aparece la propiedad privada, el derecho de propiedad privada, etcétera, etcétera, la administración de justicia se vuelve más compleja, ¿sí? Y también por eso se vuelve más cara, ¿sí? Más cara, ¿sí? En las naciones de cazadores, dice Smith, casi no hay propiedad, o como máximo no hay ninguna que supere el valor de 2 o 3 días de trabajo. Y por eso no hay un magistrado permanente ni una administración regular de justicia. Las personas que carecen de propiedad pueden dañar a sus semejantes solo en sus personas o en sus reputaciones. Pero cuando un hombre mata, hiere, golpea o difama a otro, aunque el que recibe el daño sufre, el que lo produce no obtiene beneficio alguno. La situación cambia cuando se trata de daños a la propiedad. El beneficio de la persona que produce el perjuicio es a menudo igual a la pérdida de quien lo sufre. ¿Sí? Y aquí es interesante, porque ¿qué es lo que está diciendo Smith? Que los delitos de los cuales el delincuente sí obtiene un beneficio son los delitos en contra de la propiedad, no tanto en contra de la vida o en contra de la libertad. Y claro, esto habría que ver, porque a ver, si alguien le tiene un resentimiento enorme a una persona y por ese resentimiento la mata, no recibe físicamente nada, pero qué duda cabe que puede recibir la satisfacción de haberlo matado. O si alguien secuestra a una persona que le hizo mucho daño y la mantiene secuestrada a pan y agua en unas condiciones deplorables, ¿sí?, pues el secuestrador no obtiene materialmente nada, pero sí puede obtener, vamos a decirlo así, la satisfacción de saber que aquella persona que él considera que tiene que ser castigada está siendo castigada, ¿sí? A ver, repito lo que dice Smith aquí. En las naciones de cazadores,
casi no hay propiedad, o como máximo no hay ninguna que supere el valor de 2 o 3 días de trabajo. Y por eso no hay un magistrado permanente ni una administración regular de justicia. Las personas que carecen de propiedad pueden dañar a sus semejantes solo en sus personas o sus reputaciones. Pero cuando un hombre mata, hiere, golpea o difama a otro, aunque el que recibe el daño sufre, el que lo produce no obtiene beneficio alguno. Yo aquí diría que no obtiene beneficio material alguno. La situación cambia cuando se trata de daños a la propiedad. El beneficio de la persona que produce el perjuicio es a menudo igual a la pérdida de quien lo sufre. El pan que gana el ladrón es el pan que pierde la víctima. Lo que uno gana es lo que el otro pierde. ¿Sí? Las únicas pasiones que pueden impulsar a un hombre a dañar a otro en su persona o su reputación son la envidia, la malicia o el resentimiento. ¿Sí? Lo que decía yo hace rato. ¿Sí? Yo te tengo una envidia enorme, yo te tengo un resentimiento enorme y por eso te pego un tiro. ¿Sí? Te estoy dañando en tu persona. O yo te tengo una envidia enorme, te tengo un resentimiento atroz y empiezo, vamos a decirlo así, a esparcir un rumor donde se dice que tu calidad moral es verdaderamente deplorable, etcétera, etcétera, y entonces te estoy perjudicando en tu reputación. Dice Smith, las únicas pasiones que pueden impulsar a un hombre a dañar a otro en su persona o su reputación son la envidia, la malicia o el resentimiento. Pero la mayor parte de las personas no se hallan de forma sistemática bajo el influjo de esas pasiones. Y las peores personas lo están solamente ocasionalmente. ¿Sí? En la medida en que su gratificación, aunque pueda ser atractiva para ciertas personalidades, no viene acompañada de ventajas reales y permanentes, resulta en la mayor parte de las personas restringida por razones de prudencia. Los seres humanos pueden vivir en sociedad con un grado aceptable de seguridad, aunque no haya un magistrado civil que los proteja de la injusticia derivada de esas pasiones. Fíjense lo que está diciendo Smith porque es interesante. Dice, los seres humanos pueden vivir en sociedad con un grado aceptable de seguridad, aunque no haya un magistrado civil, ¿sí? Una autoridad gubernamental que los proteja de la injusticia derivada de esas pasiones. ¿Cuál es? La envidia, la malicia, el resentimiento. ¿Sí? Pero la avaricia y la ambición en los ricos y el odio al trabajo y el amor a la tranquilidad y los goces del momento en los pobres son pasiones que impulsan a invadir la propiedad y son pasiones mucho más firmes en su actuación y mucho más universales en su influencia. ¿Eh? Las únicas pasiones que pueden impulsar a un hombre a dañar a otro en su persona o su reputación, pero no en sus propiedades, son la envidia, la malicia o el resentimiento. Pasiones que dice Smith no son la regla, sino la excepción. Porque no son pasiones que afecten la conducta de todos, y si afectan la conducta de algunos, no la afectan todo el tiempo. ¿Sí? Pero, dice Smith, hay otras pasiones, como la avaricia y la ambición de los ricos, y el odio al trabajo y el amor a la tranquilidad
y los goces del momento de los pobres, ¿sí? Que son pasiones en contra de la propiedad. Y son pasiones mucho más firmes en su actuación y mucho más universales en su influencia. A ver, lo primero que dice Smith, la avaricia y la ambición de los ricos. ¿De todos los ricos? Todos los ricos, ¿sí? Están bajo la influencia de estas dos pasiones, la avaricia y la ambición. Y luego habla del odio, ¿sí? De los pobres al trabajo. Todos los pobres odian el trabajo. Y también refiriéndose a los pobres, ama del amor a la tranquilidad y a los goces del momento. A ver, yo aquí eliminaría lo de ricos y pobres. Diría que hay ocasiones en las cuales las personas pueden estar movidas por pasiones como la avaricia, la ambición, la flojera, ¿sí? Que pueden llevarlos, ¿sí? Como dice Smith, a invadir la propiedad de los demás. A invadir la propiedad de los demás. Y estas pasiones, dice Smith, la avaricia, la ambición, ¿sí? La flojera, la pereza, son pasiones mucho más firmes, ¿sí? Que la envidia, la malicia y el resentimiento en su actuación y mucho más universales en su influencia. A ver, ¿a qué va Smith? Smith ya dijo que podríamos vivir unos con otros sin necesidad de un gobierno si las únicas pasiones, ¿sí?, que pudiéramos padecer fueran la envidia, la malicia y el resentimiento, porque piensa Smith, habrá que ver hasta qué punto tiene razón, que el envidioso, el malicioso y el resentido, ¿sí?, pueden hacerle poco daño a los demás, porque no son pasiones, ¿sí?, que tenga la mayoría de la gente, ni que algunas gentes tengan la mayoría del tiempo. Pero luego dice Smith que hay otras pasiones, la avaricia, la ambición, la pereza, el gusto por la comodidad, que están más presentes a lo largo del tiempo en un mayor número de gente. Por lo cual, estamos más expuestos a que se violen nuestros derechos por motivo de la avaricia, la ambición, la flojera, el gusto por la comodidad de los otros, que por la envidia, la malicia o el resentimiento. ¿Sí? El resentimiento. ¿Sí? Y luego dices, mira algo, con lo cual, bueno, de entrada no estoy de acuerdo. Dice, cuando hay grandes propiedades, hay grandes desigualdades. Aquí aparece el tema de las desigualdades. Por cada hombre muy rico, debe haber al menos 500 pobres. Y eso puede ser nada más una relación. Por cada rico hay 500 pobres. Pero luego viene lo que es criticable. Y la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos. Como si la pobreza tuviera como causa la riqueza. ¿Sí? Este es todo un tema que ya tratamos con extensión y profundidad en aquel ciclo del Círculo Bastiat dedicado al análisis de esta importante obra de Henry Hazlitt, La conquista de la pobreza.
¿sí? Al que le interesa el tema de la desigualdad, de la pobreza, de las causas de la pobreza, de las causas de la riqueza, pues lo invito, ¿sí? A que vaya a esas sesiones del Círculo Bastiat, ese ciclo que estuvo dedicado a analizar esta obra importante, este gran economista, sin duda alguna, que fue Henry Hazlitt, La conquista de la pobreza, ¿no? Pero sí llama la atención esta frase de Smith, que la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos, ¿sí? Como dando a entender que la causa de la pobreza de unos es la riqueza de otros, lo cual es cierto si y solo si esa riqueza es producto de la explotación de seres humanos, como sería el caso de la esclavitud. ¿Sí? Como sería el caso de la esclavitud. ¿Sí? Pero, por ejemplo, en una economía de mercado, en donde ya no se le obliga a la gente a trabajar para un amo, sino se le paga un salario a cambio de su trabajo, podemos hablar de explotación. A ver, un salario insuficiente que no alcanza para que el trabajador y su familia satisfagan correctamente sus necesidades, necesariamente es producto de la explotación. Pues no. ¿Sí? No. No hay que confundir salario insuficiente con explotación. ¿Sí? Con explotación. ¿Sí? Pero bueno, sí. Después de decir que la opulencia de unos pocos supone la indigencia de muchos, dice Smith, la abundancia de los ricos aviva la indignación de los pobres, que son conducidos por la necesidad y alentados por la envidia a atropellar sus posesiones. ¿Sí? La abundancia de los ricos aviva la indignación de los pobres, que son conducidos por la necesidad y alentados por la envidia, ¿sí? A atropellar sus posiciones. La adquisición de propiedades valiosas y extensas, por lo tanto, inevitablemente requiere el establecimiento de un gobierno civil que proteja, voy a decirlo en términos de Smith, a los ricos de los pobres. Pero yo aquí cambiaría las palabras, ya que proteja a los propietarios de los ladrones. A los propietarios de los ladrones. ¿Sí? Ahora dice, el gobierno civil presupone una cierta subordinación. ¿Cuáles son los tres poderes de cualquier gobierno? El poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar. ¿Sí? De entrada, el poder para obligar a los ciudadanos a entregarle al gobierno parte del producto de su trabajo para que el gobierno cuente con los medios necesarios para poder financiar sus tareas. Lo cual nos lleva a la pregunta de hace unos minutos. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Cuáles son las legítimas tareas del gobierno? Porque solamente si el gobierno se limita a la realización de sus legítimas tareas, se justifica el cobro de impuestos siempre y cuando sea el mismo impuesto para todos. Claro que el gobierno civil presupone una cierta subordinación. Y aquí la pregunta es, ¿cuándo se justifica que el gobierno ejercite esos tres poderes, el poder para obligar, el poder para prohibir y el poder para castigar, que siempre se ejercitan para limitar el ejercicio de la libertad individual y el uso de la propiedad privada? ¿Cuándo se justifican esos tres poderes? ¿Sí? ¿Cuándo?
se practican, se ejercen en el contexto del liberalismo, que como dije hace rato, no es una ideología, sino un principio ético para guiar la conducta de las personas, respetando los derechos de los demás y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. ¿Qué tipo de gobierno supone este principio ético? Es un gobierno que prohíba violar los derechos. Un gobierno que, hasta donde sea posible, prevenga la violación de derechos. Un gobierno que, de no haber sido eficaz esa prevención, castigue a quien viola derechos. Y un gobierno que obligue a quien viola derechos a resarcir, ¿sí?, a sus víctimas. Ahí están los tres poderes: prohibir violar derechos, castigar a quien viole derechos, obligarlo a resarcir a la víctima. Ahora, para que el gobierno pueda realizar estas tareas, necesita recursos. Y conviene que esos recursos sean producto del cobro de impuestos, siempre y cuando se cumpla la condición de que sea el mismo impuesto para todos. El mismo impuesto, lo digo así en singular, no hace falta multiplicar impuestos, ¿sí?, a diestra y siniestra, el mismo impuesto para todos. El gobierno debe obligar a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo para que el gobierno, con toda honestidad y con la máxima eficacia posible, prohíba violar derechos, prevenga la violación de derechos, castigue a quien viola derechos y obligue a quien viola derechos a resarcir a sus víctimas. Desde mi punto de vista, estas son las 4 tareas, ¿sí?, de un gobierno, ¿sí?, en un contexto verdaderamente liberal. En un contexto verdaderamente liberal. ¿Y qué es lo que justifica el cobro de impuestos? Que el gobierno obligue a los ciudadanos a entregarle parte del producto de su trabajo siempre y cuando sea el mismo impuesto para todos, ¿sí?, que realice con toda honestidad y eficacia estas 3 tareas, estas 4 tareas. Prohibir violar derechos, ¿sí?, prevenir hasta donde sea humanamente posible la violación de derechos, castigar a quien viole derechos y obligarlo a resarcir a su víctima. El gobierno civil presupone una cierta subordinación. A ver, aquí las reglas de la convivencia son: no matarás, respetarás el derecho a la vida, no secuestrarás, respetarás el derecho a la libertad individual, no robarás, respetarás el derecho a la propiedad privada. Y esos no matarás, no secuestrarás, no robarás, suponen una cierta subordinación. Pero ojo, ¿subordinación a qué? A la justicia. Que no es otra cosa más que el respeto a los derechos. El gobierno civil presupone una cierta subordinación, pero así como la necesidad del gobierno civil se desarrolla gradualmente con la adquisición de propiedades valiosas, así una de las causas principales que naturalmente introducen la subordinación paulatinamente crece a medida que lo hacen dichas propiedades, ¿sí? Hacen dichas propiedades, ¿sí? Y luego, por ejemplo, habla de cuáles son las causas o circunstancias que introducen naturalmente la subordinación, tratando de explicar por qué al final de cuentas, ¿sí?, le hacemos caso a la autoridad.
Dice, la primera de dichas causas es la superioridad de las cualidades personales, de fuerza, belleza, de agilidad en el cuerpo, de sabiduría, virtud, prudencia, ecuanimidad, fortaleza y templanza en la mente. ¿Sí? Una autoridad muy grande solamente puede derivarse de las cualidades de la mente, no tanto del cuerpo. Entonces, la primera causa, ¿sí?, de la autoridad que ciertas personas tienen, ¿sí?, es la superioridad de cualidades personales, sobre todo mentales. La segunda de dichas causas o circunstancias es la superioridad en años. ¿Sí? Entre ellas se llama padre a un superior, hermano a un igual e hijo a un inferior. ¿Sí? ¿Sí? Te reconocemos como autoridad y por lo tanto, vamos a decirlo así, con el derecho de ejercer ese poder para obligar, prohibir y castigar por los años que tienes. Años que suponemos te han hecho una persona por lo menos justa, que sabe distinguir entre la justicia y la injusticia. La tercera de dichas causas o circunstancias es la superioridad de la fortuna. La autoridad de las riquezas es siempre grande en cualquier etapa de la sociedad. ¿Sí? Y la cuarta de dichas causas es la superioridad de cuna. La antigüedad de la familia significa antigüedad de la riqueza, de la grandeza que normalmente se funda en la riqueza o viene acompañada por ella. ¿Sí? Ahora, de estas cuatro causas que señala Smith, ¿sí?, cualidades personales, edad, fortuna y cuna, pues las que verdaderamente deberían determinar, ¿sí?, la autoridad de una persona son sus cualidades personales, sobre todo las mentales, ¿sí?, y la superioridad en años. Si bien es cierto, ¿sí?, que la fortuna puede estar relacionada con una serie de cualidades, ¿sí?, a partir de las cuales se le puede reconocer autoridad a una persona, porque no es lo mismo hacer fortuna, ¿sí?, por ejemplo, produciendo y ofreciendo bienes y servicios por los cuales alguien está dispuesto a pagarte un precio, que hacer fortuna saqueando al vecino. ¿Sí? Si bien es cierto que el tema de la fortuna habría que ver, oye, ¿cómo hiciste tú esa fortuna? El tema de la cuna, yo soy superior porque simple y sencillamente nací en esta familia, pues hombre, eso es un mero accidente. Tú en eso no tienes absolutamente ningún mérito. Fue algo verdaderamente accidental, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son de estas cuatro circunstancias por las cuales a una persona se le acaba reconociendo autoridad sobre los demás? Las que deberían, ¿sí?, de ser las principales, sin duda alguna que las cualidades personales, sobre todo las mentales, y la prioridad en años. Y la prioridad en años. ¿Sí? Desafortunadamente, dice Smith, la cuna y la fortuna son las dos principales circunstancias que elevan a unas personas sobre otras. ¿Sí? A unas personas sobre otras. ¿Sí? Luego, dice Smith, el gobierno civil, en la medida en que es instituido en aras de la seguridad de la propiedad, es en realidad instituido para defender a los ricos contra los pobres o aquellos que tienen alguna propiedad
contra los que no tienen ninguna. ¿Sí? Y aquí nuevamente Smith habla de ricos y pobres. ¿Sí? Aunque luego agrega, ¿sí? Y habla de quienes tienen propiedad contra quienes no tienen ninguna. ¿Sí? No quienes ninguna. Pero lo que está diciendo Smith, al final de cuentas, es que surge el gobierno para garantizar el derecho de propiedad privada. ¿Que hay necesidad de un gobierno? Cuando empieza a constituirse y a multiplicarse la propiedad privada. Eso es lo que está diciendo al final de cuentas Smith. ¿Sí? Y luego habla de las distintas maneras en que podría financiarse este tipo de gobierno, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y así llegamos a la idea con la cual quiero terminar esta sesión para retomarlo aquí en la próxima. Dice, la libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad, depende de una administración imparcial de justicia. ¿Bien? Y esto obviamente está relacionado con el liberalismo entendido como ese principio, ¿sí?, ético que afirma que respetando los derechos de los demás, es decir, practicando la justicia y asumiendo el riesgo y la responsabilidad, haz lo que quieras. La libertad de cada individuo, la sensación que tiene de su propia seguridad, depende de una administración imparcial de la justicia. Y sobre este tema vamos a volver en la próxima sesión, ¿sí?, antes de llegar al tercer y último deber del soberano o el Estado, que es construir y mantener esas instituciones y obras públicas que, aunque sean enormemente ventajosas para una gran sociedad, son sin embargo de tal naturaleza que el beneficio jamás reembolsaría el coste en el caso de ningún individuo o número pequeño de individuos, y que por lo tanto no puede esperarse que ningún individuo o grupo reducido de individuos vaya a construir o mantener. Pero por lo pronto, hasta aquí llegamos el día de hoy. Les agradezco mucho y nos vemos aquí en la próxima sesión de este ya largo ciclo que está ya llegando a su fin, dedicado a analizar, a comentar y sobre todo a aprender de la riqueza de las naciones de Adam Smith.